11º grado. Escuela de Pastoral. Lección 10. Causa de todas las causas. Imagina que el universo entero es un himno gigante cantando la gloria de Dios. ¿Sabías que tú eres la voz principal de esa canción? Ven, te lo explico en 30 segundos. Oración. Señor Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, tú que con una sola palabra hiciste brotar la luz de la nada y con tu Espíritu Santo llenas de vida cada rincón del cosmos. Te adoro y te bendigo. Gracias te doy, Trinidad Santísima, por haberme permitido contemplar en esta lección cómo los cielos pregonan tu gloria y cómo cada estrella, cada átomo, cada latido es un eco de tu amor eterno. Gracias por revelarme que yo soy tu imagen, voz del universo mudo, intérprete de las criaturas ante tu trono. Perdóname, Señor, cuando miro el mundo como si fuera huérfano, cuando uso tus dones sin referirlos a ti, cuando olvido que la ciencia, la técnica y la ecología son caminos para encontrarte, no para alejarte. Dame, espíritu de sabiduría, luz para estudiar con profundidad esta catequesis, memoria para retener sus verdades, y corazón ardiente para vivirlas cada día. Haz que, al ver un amanecer, recuerde que tú eres la luz primera. Al estudiar una ley científica, admire tu orden soberano. Al cuidar la creación, sea un acto de alabanza y no de dominio. Al mirarme al espejo, vea tu rostro y responda con dignidad. San Juan Pablo II, tú que con tanta claridad nos enseñaste que Gloria Dei Vivens Homo, ruega por mí para que mi vida sea un himno vivo y mi estudio, un acto de amor. Madre María, estrella de la nueva evangelización, guía mis pasos en este camino de fe y razón. Señor, que esta lección no quede en palabras, sino que germine en obras, en oración, en caridad, en reverencia. Haz de mí un testigo gozoso de tu gloria hoy y siempre. Amén. Los cielos pregonan la gloria de Dios mostrando la obra de sus manos. La creación es revelación de la gloria de Dios. La verdad de la fe acerca de la creación de la nada, ex nihilo, sobre la que nos hemos detenido en las catequesis anteriores, nos introduce en las profundidades del misterio de Dios, Creador del cielo y de la tierra. Según la expresión del símbolo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. La creación se atribuye principalmente al Padre. En realidad es obra de las tres personas de la Trinidad, según la enseñanza ya presente de algún modo en el Antiguo Testamento y revelada plenamente en el Nuevo, especialmente en los textos de Pablo y Juan. A la luz de estos textos apostólicos, podemos afirmar que la creación del mundo encuentra su modelo en la eterna generación del Verbo, del Hijo, de la misma sustancia que el Padre, y su fuente en el amor que es el Espíritu Santo. Este amor persona, consustancial al Padre y al Hijo, es juntamente con el Padre y con el Hijo, fuente de la creación del mundo de la nada, es decir, del don de la existencia a cada ser. De este don gratuito participa toda la multiplicidad de los seres visibles e invisibles, tan varia que parece casi ilimitada, y todo lo que el lenguaje de la cosmología indica como macrocosmos y microcosmos. La verdad de fe acerca de la creación del mundo, al hacernos penetrar en las profundidades del misterio trinitario, nos descubre lo que la Biblia llama gloria de Dios, Kavod Yahvé, Doxa Toteu. La gloria de Dios está ante todo en Él mismo. Es la gloria interior, que, por así decirlo, colma la misma profundidad ilimitada y la infinita perfección de la única divinidad en la Trinidad de las personas. Esta perfección infinita, en cuanto plenitud absoluta del ser y de santidad, es también plenitud de verdad y de amor en el contemplarse y donarse recíproco, y, por lo tanto, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mediante la obra de la creación,
la gloria interior de Dios, que brota del misterio mismo de la divinidad, en cierto modo, se traslada fuera, a las criaturas del mundo visible y del invisible, en proporción a su grado de perfección con la creación del mundo, visible e invisible, comienza como una nueva dimensión de la gloria de Dios, llamada exterior para distinguirla de la precedente. La Sagrada Escritura habla de ella en muchos pasajes y de modos diversos. Basten algunos ejemplos. El Salmo 18/19 dice: El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. 1, 2, 4. El libro del Sirásida afirma a su vez: el sol sale y lo alumbra todo, y la gloria del Señor se refleja en todas sus obras. 42, 16. El libro de Baruch tiene una expresión muy singular y sugestiva. Los astros brillan en sus atalayas y se complacen. Los llama y contestan: henos aquí. Lucen alegremente en honor del que los hizo. 3, 34. En otro lugar el texto bíblico suena como una llamada dirigida a las criaturas a fin de que proclamen la gloria de Dios Creador. Así, por ejemplo, el libro de Daniel: criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. 3, 57. O el Salmo 65/66. Aclamad al Señor, tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria, decid a Dios: qué temibles son tus obras, por tu inmenso poder tus enemigos te adulan. Que se postre ante ti la tierra, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. 1-4. La Sagrada Escritura está llena de expresiones semejantes. ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría? La tierra está llena de tus criaturas. Salmos capítulo 103/104, versículo 24. Todo el universo creado es una multiforme, potente e incesante llamada a proclamar la gloria del Creador. Por mi vida y por mi gloria que hincha la tierra toda. Números capítulo 14, versículo 21. Porque tuyas son las riquezas y la gloria. 1 Crónicas capítulo 29, versículo 12. Este himno de gloria, grabado en la creación, espera un ser capaz de darles una adecuada expresión conceptual y verbal, un ser que alabe el santo nombre de Dios y narre las grandezas de sus obras. Sirásida capítulo 17. Versículo 8. Este ser en el mundo visible es el hombre. A él se dirige la llamada que sube del universo. El hombre es el portavoz de las criaturas y su intérprete ante Dios. Retornemos de nuevo por un instante a las palabras con las que el Concilio Vaticano y formula la verdad acerca de la creación y acerca del Creador del mundo. Este único verdadero Dios, en su bondad y omnipotente virtud, no para aumentar su bienaventuranza, ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por medio de los bienes que distribuye a las criaturas, con decisión sumamente libre, simultáneamente desde el principio del tiempo, sacó de la nada una y otra criatura. DS 3002. Este texto explícito con un lenguaje propio la misma verdad acerca de la creación y acerca de su finalidad, que encontramos presente en los textos bíblicos. El Creador no busca en la obra de creación ningún complemento de sí mismo. Tal modo de razonar estaría en abierta antítesis con lo que Dios es en sí mismo. Efectivamente, Él es el ser totalmente e infinitamente perfecto. No tiene, pues, necesidad alguna del mundo. Las criaturas, las visibles y las invisibles, no pueden añadir nada a la divinidad de Dios uno y trino y sin embargo, Dios crea. Las criaturas, llamadas por Dios a la existencia con una decisión plenamente libre y soberana,
participan de modo real, aun cuando limitado y parcial, de la perfección de la absoluta plenitud de Dios. Se diferencian entre sí por el grado de perfección que han recibido, a partir de los seres inanimados, subiendo a los animados, hasta llegar al hombre, mejor, subiendo aún más, hasta las criaturas de naturaleza puramente espiritual. El conjunto de las criaturas constituye el universo, el cosmos visible e invisible, en cuya totalidad y en cuyas partes se refleja la eterna sabiduría y se manifiesta el inagotable amor del Creador. En la revelación de la sabiduría y del amor de Dios está el fin primero y principal de la creación y en ella se realiza el misterio de la gloria de Dios. Según la palabra de la Escritura, criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, Daniel capítulo 3, versículo 57. En el misterio de la gloria todas las criaturas adquieren su significado trascendental, superándose a sí mismas para abrirse a aquel en quien tienen su comienzo y su meta. Admiremos, pues, con fe la obra del Creador y alabemos su grandeza. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cantaré al Señor mientras viva, tocaré para mi Dios mientras exista. Salmos capítulo 103/104, versículos 24, 31, 33 a 34. La creación y la legítima autonomía de las cosas creadas, la creación, sobre cuyo fin hemos meditado en la catequesis anterior desde el punto de vista de la dimensión trascendental, exige también una reflexión desde el punto de vista de la dimensión inmanente. Esto se ha hecho especialmente necesario hoy por el progreso de la ciencia y de la técnica, que ha introducido cambios significativos en la mentalidad de muchos hombres de nuestro tiempo. Efectivamente, muchos de nuestros contemporáneos, leemos en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia y el mundo contemporáneo, parecen temer que, por una excesivamente estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión, sufra trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia. Gaudium et Spes. 36. El concilio afrontó este problema que está íntimamente vinculado con la verdad de fe acerca de la creación y su fin, proponiendo una explicación clara y convincente del mismo. Escuchémosla. Si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es sólo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo. Es que además responde a la voluntad del Creador. Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar, con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Más aún, quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevado, aun sin saberlo, por la mano de Dios, quien, sosteniendo todas las cosas, da a todas ellas el ser. Son, a este respecto, de deplorar ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos. Actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador,
No hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, ¿cuántos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación? Más aún, por el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida. Gaudium et Spes, 36. Hasta aquí el texto conciliar. Este constituye un desarrollo de la enseñanza que ofrece la fe sobre la creación y establece una confrontación iluminadora entre esta verdad de la fe y la mentalidad de los hombres de nuestro tiempo, fuertemente condicionada por el desarrollo de las ciencias naturales y del progreso de la técnica. Tratemos de recoger en una síntesis orgánica los principales pensamientos contenidos en el párrafo 36 de la Constitución Gaudium et Spes. A la luz de la doctrina del Concilio Vaticano II, la verdad acerca de la creación no es sólo una verdad de fe, basada en la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es también una verdad que une a todos los hombres creyentes, sea cual fuere su religión, es decir, a todos los que escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. B. Esta verdad, plenamente manifestada en la revelación, es sin embargo accesible de por sí a la razón humana. Esto se puede deducir del conjunto de la argumentación del texto conciliar y particularmente de las frases: la criatura sin el Creador desaparece. Por el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida. Estas expresiones, al menos de modo indirecto, indican que el mundo de las criaturas tiene necesidad de la razón última y de la causa primera. En virtud de su misma naturaleza, los seres contingentes tienen necesidad, para existir, de un apoyo en el absoluto, en el ser necesario, que es existencia por sí, esse subsistens. El mundo contingente y fugaz desaparece sin el Creador. C. Con relación a la verdad así entendida acerca de la creación, el concilio establece una distinción fundamental entre la autonomía legítima y la ilegítima de las realidades terrenas. Ilegítima, es decir, no conforme a la verdad de la revelación, es la autonomía que proclame la independencia de las realidades creadas por Dios Creador, y sostenga que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador. Tal modo de entender y de comportarse niega y rechaza la verdad acerca de la creación, y la mayor parte de las veces, si no es incluso por principio, esta posición se sostiene precisamente en nombre de la autonomía del mundo, y del hombre en el mundo, del conocimiento y de la acción humana. Pero hay que añadir inmediatamente que en el contexto de una autonomía así entendida, es el hombre quien en realidad queda privado de la propia autonomía con relación al mundo, y acaba por encontrarse de hecho sometido a él. Es un tema sobre el que volveremos. D. La autonomía de las realidades terrenas entendida de este modo es, según el texto citado de la Constitución Gaudium et Spes, no solo ilegítima, sino también inútil. Efectivamente, las cosas creadas gozan de una autonomía propia de ellas por voluntad del Creador, que está arraigada en su misma naturaleza, perteneciendo al fin de la creación, en su dimensión inmanente. Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden. La afirmación, si se refiere a todas las criaturas del mundo visible, se refiere de modo eminente al hombre. En efecto, el hombre, en la misma medida en que trata de descubrir, emplear y ordenar de modo coherente las leyes y los valores del cosmos, no solo participa de manera creativa en la autonomía legítima de las cosas creadas, sino que realiza de modo correcto la autonomía que le es propia. Y así se encuentra con la finalidad inmanente de la creación, e indirectamente también con el Creador. Está llevado, como por la mano de Dios,
quien, sosteniendo a todas las cosas, da a todas ellas el ser, Gaudium et Spes. 36. Se debe añadir que con el problema de la legítima autonomía de las realidades terrenas, se vincula también el problema, hoy muy sentido, de la ecología, es decir, la preocupación por la protección y preservación del ambiente natural. El desequilibrio ecológico, que supone siempre una forma de egoísmo anticomunitario, nace de un uso arbitrario y en definitiva nocivo de las criaturas, cuyas leyes y orden natural se violan, ignorando o despreciando la finalidad que es inmanente en la obra de la creación. También este modo de comportamiento se deriva de una falsa interpretación de la autonomía de las cosas terrenas. Cuando el hombre usa estas cosas sin referirlas al Creador, por utilizar también las palabras de la Constitución conciliar, se hace a sí mismo daños incalculables. La solución del problema de la amenaza ecológica está en relación íntima con los principios de la legítima autonomía de las realidades terrenas, es decir, en definitiva, con la verdad acerca de la creación y acerca del Creador del mundo, el hombre, creado a imagen de Dios. El símbolo de la fe habla de Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. No habla directamente de la creación del hombre. El hombre, en el contexto soteriológico del símbolo, aparece con referencia a la encarnación, lo que es evidente de modo particular en el símbolo niceno-constantinopolitano, cuando se profesa la fe en Jesucristo, Hijo de Dios, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Sin embargo, debemos recordar que el orden de la salvación no solo presupone la creación, sino, más aún, toma origen de ella. El símbolo de la fe nos remite, en su concisión, al conjunto de la verdad revelada sobre la creación, para descubrir la posición realmente singular y excelsa que se le ha dado al hombre, como ya hemos recordado en las catequesis anteriores. El libro del Génesis contiene dos narraciones de la creación del hombre. Desde el punto de vista cronológico, es anterior la descripción contenida en el segundo capítulo del Génesis. En cambio, es posterior la del primer capítulo. En el conjunto las descripciones se integran mutuamente, conteniendo ambas elementos teológicamente muy ricos y precisos. En el libro del Génesis, 1:26, leemos que el sexto día dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra y sobre todos los animales que se mueven sobre ella. Es significativo que la creación del hombre esté precedida por esta especie de declaración con la que Dios expresa la intención de crear al hombre a su imagen, mejor, a nuestra imagen, en plural, sintonizando con el verbo hagamos. Según algunos intérpretes, el plural indicaría el nosotros divino del único creador. Esto sería, pues, de algún modo, una primera lejana señal trinitaria. En todo caso, la creación del hombre, según la descripción del Génesis 1, va precedida de un particular dirigirse a sí mismo. Ad intra, de Dios que crea, sigue luego el acto creador. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó varón y mujer. Génesis capítulo 1, versículo 27. En esta frase impresiona el triple uso del verbo creó, vará, que parece dar testimonio de una especial importancia e intensidad del acto creador. Esta misma indicación parece que debe deducirse también del hecho de que, mientras cada uno de los días de la creación se concluye con la notación, vio Dios ser bueno, cf. Génesis capítulo 1, versículos 3, 10, 12, 18, 21, 25. Después de la creación del hombre, el sexto día, se dice que vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Génesis capítulo 1, versículo 31. La descripción más antigua, la ya vista del Génesis 2,
no utiliza la expresión imagen de Dios. Esta pertenece exclusivamente al texto posterior, que es más teológico. A pesar de esto, la descripción ya vista presenta, si bien de modo indirecto, la misma verdad. Efectivamente, se dice que el hombre, creado por Dios Yahvé, al mismo tiempo que tiene poder para poner nombre a los animales, cf. Génesis capítulo 2, versículos 19 a 20, no encuentra entre todas las criaturas del mundo visible una ayuda semejante a él, es decir, constata su singularidad. Aunque no hable directamente de la imagen de Dios, el relato del Génesis 2 presenta algunos de sus elementos esenciales: la capacidad de autoconocerse, la experiencia del propio ser en el mundo, la necesidad de colmar su soledad, la dependencia de Dios. Entre estos elementos está también la indicación de que hombre y mujer son iguales en cuanto a naturaleza y dignidad. Efectivamente, mientras que ninguna criatura podía ser para el hombre una ayuda semejante a él, encuentra tal ayuda en la mujer creada por Dios Yahvé. Según el Génesis 2, 21 a 22, Dios llama a la mujer a la existencia, sacándola del cuerpo del hombre, de una de las costillas del hombre. Esto indica su identidad en la humanidad, su semejanza esencial, aún dentro de la distinción. Puesto que los dos participan de la misma naturaleza, ambos tienen la misma dignidad de persona. La verdad acerca del hombre creado a imagen de Dios retorna también en otros pasajes de la Sagrada Escritura, tanto en el mismo Génesis, el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Génesis capítulo 9, versículo 6, como en otros libros sapienciales. En el libro de la sabiduría se dice: Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. 2, 23. Y en el libro del Sirásida leemos: El Señor formó al hombre de la tierra y de nuevo le hará volver a ella. Le vistió de la fortaleza el conveniente y le hizo según su propia imagen. 17, 1, 3. El hombre, pues, es creado para la inmortalidad, y no cesa de ser imagen de Dios después del pecado, aun cuando esté sometido a la muerte. Lleva en sí el reflejo de la potencia de Dios, que se manifiesta sobre todo en la facultad de la inteligencia y de la libre voluntad. El hombre es sujeto autónomo, fuente de las propias acciones, aunque manteniendo las características de su dependencia de Dios, su creador. Contingencia ontológica. Después de la creación del hombre, varón y mujer, el Creador los bendijo, diciéndoles: procread y multiplicaos, y henchid la tierra. Sometedla y dominad sobre los peces y sobre las aves y sobre todo cuanto vive. Génesis capítulo 1, versículo 28. La creación a imagen de Dios constituye el fundamento del dominio sobre las otras criaturas en el mundo visible, las cuales fueron llamadas a la existencia con miras al hombre y para él. Del dominio del que habla el Génesis 1, 28, participan todos los hombres, a quienes el primer varón y la primera mujer han dado origen. A ello alude también la redacción ya vista, Génesis capítulo 2, versículo 24, a la que todavía tendremos ocasión de retornar. Transmitiendo la vida a sus hijos, hombre y mujer les dan en heredad esa imagen de Dios, que fue conferida al primer hombre en el momento de la creación. De este modo el hombre se convierte en una expresión particular de la gloria del Creador del mundo creado. Gloria Dei vivens homo, vita autem hominis vicio Dei. El hombre es gloria de Dios vivo, pues la vida del hombre es visión de Dios. Escribirá San Ireneo, Adivi. Jae. 4, 20, 7. El hombre es gloria del Creador en cuanto ha sido creado a imagen de Él y especialmente en cuanto que accede al verdadero conocimiento del Dios viviente. En esto encuentran fundamento el particular valor de la vida humana, como también todos los derechos humanos,
que hoy se ponen tan de relieve mediante la creación a imagen de Dios, el hombre es llamado a convertirse entre las criaturas del mundo visible, en un portavoz de la gloria de Dios, y en cierto sentido, en una palabra de su gloria. La enseñanza sobre el hombre, contenida en las primeras páginas de la Biblia, Génesis capítulo 1, se encuentra con la revelación del Nuevo Testamento acerca de la verdad de Cristo, que, como Verbo eterno, es imagen de Dios invisible, y a la vez primogénito de toda criatura, Colosenses capítulo 1, versículo 15. El hombre creado a imagen de Dios adquiere, en el plan de Dios, una relación especial con el Verbo, eterna imagen del Padre, que en la plenitud de los tiempos se hará carne. Adán, escribe San Pablo, es tipo del que había de venir, Romanos capítulo 5, versículo 14. En efecto, a los que de antes conoció Dios Creador los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Así, pues, la verdad sobre el hombre creado a imagen de Dios no determina solo el lugar del hombre en todo el orden de la creación, sino que habla también de su vinculación con el orden de la salvación en Cristo, que es la eterna y consustancial imagen de Dios. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Imagen del Padre. La creación del hombre a imagen de Dios, ya desde el principio del libro del Génesis, da testimonio de su llamada. Esta llamada se revela plenamente con la venida de Cristo. Precisamente entonces, gracias a la acción del Espíritu del Señor, se abre la perspectiva de la plena transformación en la imagen consustancial de Dios, que es Cristo. Cf. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Así la imagen del libro del Génesis, 1, 27, alcanza la plenitud de su significado revelado. 11º grado, Escuela de Pastoral, Lección 10. Fin.